Locos, esto no para. Hace unos días estábamos viendo la última versión del año de Home Assistant, arranca 2024 y ya tenemos nueva versión que sale hoy mismo, 2024.1. Es la primera versión del año, todo el trabajo que se estaba haciendo en diciembre, por lo tanto es una versión que tiene menos cambios de los habituales. Aún así tiene cosas bastante interesantes y la mayor parte de los cambios están muy concentrados en la interfaz, porque aunque no sea nada oficial, yo os digo que tengo la sensación de que este año va a ser un año muy enfocado en mejorar la usabilidad, en mejorar la interfaz del producto y así hacer que sea mucho más fácil para gente menos técnica que quiera empezar. Así que vamos a empezar a hablar por el que yo creo que es posiblemente el cambio más importante de esta versión, que tiene que ver con la interfaz de las automatizaciones. Y es que para los que ya trabajéis con Home Assistant, el nuevo interfaz de automatizaciones, aunque son muchos pequeños cambios, os garantizo que os va a parecer completamente nuevo. Casi parece un editor hecho desde cero, y eso puede chocar un poco, incluso puede costar un poquito acostumbrarse cuando ya llevamos mucho tiempo haciendo cosas con Home Assistant. Se trata de un concepto de simplificación. Pasamos de lo que hasta ahora se llamaban activadores, condiciones y acciones, que, bueno, digamos que aunque ya sabemos lo que es, para alguien que aterriza puede ser poco intuitivo, vamos a decirlo así, a una distribución que, aunque en el fondo hace lo mismo, cambia la nomenclatura lo suficiente para que sea mucho más masticable para alguien que empieza. Y se divide en tres bloques. Un bloque when o cuando, un bloque and if y si, y un bloque then do, entonces haz. Es básicamente la distribución que se suele utilizar en todos los sistemas de domótica o todos los motores de automatización que conocemos, incluso lo tienen así distribuido fabricantes como Aqara. Y digamos que Home Assistant estaba un poquito separado de esta nomenclatura, que para alguien que, como os digo, que aterriza directamente, pues se lo facilita bastante. Además, como podéis ver en la interfaz, una de las cosas que más pueden costar para alguien que llega de nuevas es que hasta ahora no había ningún tipo de indicación. Y ahora vamos a ver una interfaz básicamente en la cual se indica claramente lo que hace cada bloque, las opciones que hay y qué podemos hacer o qué no podemos hacer dentro. Son esas pequeñas cosas que ayudan a que alguien, cuando está aterrizando, pues se lo pongamos un poquito más fácil. También a partir de ahora vamos a ver en los bloques de condición y de ejecución, es decir, el segundo y el tercero, dos divisiones. Están divididos en dos partes. Una que son básicamente o las condiciones o las ejecuciones, y el otro que son los bloques lógicos. Vaya, los típicos AND, OR, IF, switch, los típicos bloques lógicos de programación. Ya estaban hasta ahora, pero estaban todos mezclados. Por lo tanto, no era... Bueno, pues para alguien que no se dedica a la programación no siempre era fácil entender cómo había que ir agrupando las cosas. Así, por ejemplo, ahora, pues si queremos añadir un bloque de condición con dos condiciones que tengan que ejecutarse, vamos a crear un bloque lógico AND y dentro vamos a meter las dos condiciones. De esa forma vamos a hacer que se ejecute solo si esas dos condiciones son positivas. Como os digo, hay que acostumbrarse. Posiblemente esto es uno de los cambios que le pueda costar un poco más a la gente que ya lleva más tiempo con Home Assistant y no es excesivamente técnica, pero merece la pena porque facilita mucho la comprensión de cómo hacer las cosas y va a facilitar el que gente nueva pueda ponerse con ello. Como ya os dije en el vídeo de final de año, de esas cosas que más me habían gustado de Home Assistant, para mí creo, y esto es una opinión personal, que todo el tema de las automatizaciones va a sufrir muchos cambios durante este año. Es una de las, digamos, tareas pendientes del proyecto, facilitar incluso tanto, digamos, para la gente más novata como para la gente con más experiencia, que a lo mejor tenga decenas o incluso cientos de automatizaciones. Yo creo que este año vamos a ir viendo muchas mejoras, muchos cambios a los que va a haber que irse acostumbrando para mejorar la usabilidad y el funcionamiento diario del sistema de automatizaciones de Home Assistant. El segundo cambio tiene que ver con las listas de tareas o las listas To Do. El mes pasado os indiqué, si seguisteis conmigo el vídeo de actualizaciones, que había dos nuevos campos pero que no estaban visibles en la interfaz, el de descripción y el de la fecha límite. Os indiqué que se podía trabajar con ellos a través de los servicios, pero que no sería hasta este mes cuando en la interfaz tendríamos acceso directo a ellos. Por lo tanto, ahora en enero, si nos vamos al listado de tareas, cualquier grupo de tareas que hayamos creado,
cuando entremos en cualquiera de los elementos de la tarea, vamos a ver que tenemos esos dos nuevos campos. La descripción, que nos permite escribir básicamente lo que queramos, y marcar una fecha límite. Eso nos permite, junto a los servicios, poder hacer automatizaciones para recibir recordatorios o, por supuesto con las descripciones, poder añadir más información que sea útil para una tarea específica. En esta versión de enero tenemos un nuevo tipo de entidad, la entidad de tipo valve o válvula. Hasta ahora las válvulas, por ejemplo las válvulas de corte, de agua, de gas, de lo que fuese, o de un grifo de piscina, eran entidades puras on-off, es decir, no teníamos forma de diferenciarlas tal y como eran, es decir, tal y como son válvulas. Y a partir de esta versión ya existe esa posibilidad. Por lo tanto, en esta versión de enero en realidad realmente solo hay dos cosas que se han adaptado, que son el sensor o la válvula de gas de Shelly y la integración de MQTT, que pueden utilizar este tipo de elemento válvula. Pero a lo largo de las próximas semanas, próximos meses, vamos a ver que todas las integraciones que utilizan o que soportan válvulas van a soportar este nuevo tipo de entidad. Es sinceramente algo más visual y de orden lógico que otra cosa. La funcionalidad va a ser la misma. Pero es verdad que, es muy lógico que las cosas sean lo que tienen que ser y no las tratemos como entidades genéricas que luego nos lo ponen más complicado a la hora de crear automatizaciones o de hacer escenas o de agruparlo mismamente por grupos. Y realmente tiene su sentido. Si por ejemplo una válvula de corte de gas la tenemos que poner en un área específica y realmente es como si fuese un switch on-off, si por lo que sea hacemos una escena o un grupo para apagar todas las entidades de ese área, también apagaría el gas, en este caso cerraría la llave, lo cual no tiene sentido. El sentido es que esta válvula sea de tipo válvula y por lo tanto no se apague, no se cierre, salvo que decidamos cerrar las válvulas. No sé si entendéis por dónde voy. Y a nivel de los cambios fundamentales de esta versión, vamos a ver un último que he agrupado básicamente porque es de interfaz y tiene que ver con distintos tipos de cards que han sido aumentadas en funcionalidad o que tienen más personalización a partir de ahora. Para empezar, las cards de tipo termostato o humidificadores. Y es un cambio menor, pero que mucha gente había pedido, por lo que ha dicho el equipo de Home Assistant. Y es que básicamente hasta ahora lo que teníamos era, esa card que había sido evolucionado estos últimos meses y que nos mostraba la temperatura objetivo. Básicamente era lo que teníamos como dato principal. Pues a partir de esta versión podemos seleccionar qué es lo que queremos ver. Si la temperatura objetivo o la humedad objetivo, o si lo que queremos es ver la temperatura o humedad actuales. Y ya os digo que es un cambio menor, pero dependiendo de lo que queráis mostrar, pues ya no tenéis que estar haciendo cosas raras con la CAR o haciendo cards personalizadas. Con un simple clic de ratón lo podéis personalizar. Para las cards de tipo climatización se ha añadido también mayor personalización, vamos a llamarlo así, y es que si el dispositivo lo soporta y tiene un modo ventilador, por ejemplo, cosa que suele ocurrir con los aires acondicionados, la card se va a ajustar para no mostrar datos que no tengan sentido. Por ejemplo, una temperatura objetivo que en un modo ventilador puro no existe, simplemente hay una potencia de ventilador. Y eso antes no es que ocurriese nada más allá de que los datos que mostraba no eran reales, ahora se ajusta y ya solo muestra lo que tiene que mostrar. Básicamente es otra forma de mejorar visualmente el comportamiento de Home Assistant. Y por último, para las cards de tipo update. Ya sabéis que hace meses se metió la funcionalidad de permitir, para las integraciones que así lo soportan, poder lanzar las actualizaciones directamente desde el dashboard de Home Assistant. Por ejemplo, podemos incluso actualizar nuestro Home Assistant simplemente dando clic en una entidad de tipo actualización. Sin embargo, no teníamos nada que nos permitiese automatizar o crear un dashboard para poder tener un botoncito fácilmente para actualizar lo que quisiésemos. Y es algo que a partir de esta versión podremos añadir. Yo personalmente no le veo un sentido enorme, pero que sepáis que ahí está. En el listado de otras mejoras hay un listado bastante grande que la verdad es que tampoco es que me haya, o en mi caso no me aporta mucho, no utilizo mucho de lo que hay ahí dentro, pero sí que hay dos cosas que yo creo que son interesantes. Lo primero es que los nuevos dispositivos de Shelly de tercera generación empiezan a estar soportados nativamente en Home Assistant, lo cual no me extrañaba porque Shelly y Home Assistant siempre van de la mano, pero está bien, se empiezan a soportar. Y por otra parte tenemos una nueva integración llamada Holiday o vacaciones, que básicamente utilizando por debajo una librería específica de Python que nos da los días que son festivos en cada país, nos permite
rápidamente y de una forma sencilla poder crear automatizaciones para que haya cosas que se ejecuten o no, dependiendo de si el día que toca que se ejecuten es festivo. Ya no tenemos que hacer condicionantes raros ni crear entidades a pelo. Básicamente tenemos una integración que nos va a decir si el día es festivo o no. Recordad en cualquier caso que tiene que ser festivo nacional. Esto tiene mucho sentido para la gente que utiliza PVPC, por ejemplo, para la energía y que quiere cargar o no dependiendo de cuándo es barato. A nivel de los cambios bloqueantes os recomiendo que siempre le echéis un vistazo por si acaso hay algo que os afecta. Ya hay una cosa específica que yo os recomiendo que miréis con cuidadito. Hay un cambio bloqueante con respecto a las versiones mínimas de firmware de los dispositivos Shelly que se soportan para trabajar desde Home Assistant. Y como sé que muchas veces nos olvidamos de estar actualizando los firmware de nuestros dispositivos, verificad que no tengáis dispositivos Shelly con firmware obsoletos, porque si no os van a dejar de funcionar cuando actualicéis a esta versión de Home Assistant. Y por último, para terminar, simplemente daros una última actualización. Por supuesto, en el mundo de Home Assistant las aplicaciones para el móvil son súper importantes. Básicamente es con lo que normalmente estamos interactuando con nuestro Home Assistant más allá del ordenador. Así que siempre es una buena noticia saber que las aplicaciones se quieren y se siguen desarrollando. Y en este caso, que la verdad es que ya funciona muy bien, al equipo de Nabucasa se ha incorporado una persona full time para trabajar en el desarrollo de la versión Companion para iOS, para la versión de Apple. Y ya se empiezan a notar los cambios. De hecho, en la última versión que se ha lanzado, 2023.12, que es muy reciente, uno de los cambios fundamentales tiene que ver con las redes Matter y Thread, que están relacionadas con los border router de Apple. Así que si por ejemplo en casa tenéis un Apple TV de nueva generación, como por ejemplo el que yo acabo de montar recientemente, o tenéis uno de los altavoces inteligentes de Apple que soportan Thread, vais a poder unir todo esto fácilmente a través del Companion con vuestro Home Assistant y tener la red Thread gestionada por Apple, pero también integrada en Home Assistant. Por lo que dicen en el artículo del blog, vienen muchos cambios para el próximo año y siempre es muy interesante que estén al día con las nuevas funcionalidades que hay tanto para Android como para iOS. Y con esto hemos hecho, yo creo que un resumen bastante interesante de los cambios de esta nueva versión que llega ya mismo, con la que empezamos el año y esperando que sea un año muy interesante. Como siempre os leo en los comentarios qué os parece. Yo creo que el que más va a dar a hablar es el cambio con respecto al tema de las automatizaciones, pero vosotros me diréis. Os leo aquí abajo. Gracias Patreons, gracias miembros por apoyarme todos los meses y como siempre os dejo un par de vídeos que seguro que os van a interesar. Cuidaros, sed buenos, chao.